Hola a todos. Para leer el libro de San Juan es importante conocer el contexto en el que se desarrolla, pero principalmente debemos saber la diferencia entre nuestra forma de pensar y la palabra de Dios en ese libro. Nosotros creemos que estamos haciendo bien la vida de fe cuando oramos con esfuerzo, cuando leemos la Biblia o cuando obedecemos la palabra, pero sobre todo eso lo más importante es el estado del corazón. ¿Cuán cerca de Jesús está nuestro corazón? Únicamente abandonando nuestros propios pensamientos, podemos unirnos al corazón de Jesús. La Biblia, con el fin de enseñarnos estos aspectos, en muchas partes del libro de San Juan nos habla sobre esto. Por ejemplo, los sirvientes de las bodas de Caná hicieron todo conforme a las instrucciones de Jesús, y botando sus propias ideas, fueron a recoger agua en las tinajas. Ahora llevadla al maestresala. Ellos debían llevarle vino al maestresala en vez de llevarle agua, ¿no? Estas eran sus opiniones y aunque pensaban de esa forma, tuvieron que desecharlas y siguiendo las palabras de Jesús, llevaron el agua al maestresala. Y entonces realmente esa agua se convirtió en vino. Pero en el libro de San Juan, capítulo 3, habla sobre Nicodemo. Él era un hombre muy importante entre los judíos y también un gran conocedor de las Escrituras. Una noche vino en busca de Jesús, ¿y saben qué le dijo a Jesús? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. Si Jesús viene de Dios, entonces sin importar si está de acuerdo o no con sus enseñanzas, debe recibirlas. Pero Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es así que Nicodemo debía aceptar. Entonces debo nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero no podía aceptar aquellas palabras. ¿Cómo el hombre puede volver a nacer? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? Él estaba diciendo que las palabras de Jesús no tenían sentido. Así es, Jesús es Dios. Él tiene pensamientos que nosotros no podemos imaginar. Tiene una sabiduría bíblica que nosotros nunca podríamos tener. En especial en San Juan capítulo 8, con el caso de la mujer adúltera. Los fariseos y los escribas trajeron una mujer adúltera ante Jesús. Señor, ella fue atrapada en el acto mismo de adulterio, y Moisés ordenó que tales mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú pues qué dices? Pero Jesús dio palabras de sabiduría que nadie podía haber imaginado. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién era libre de pecado? Ninguno era capaz de lanzar la piedra. Todos dejaron las piedras y partieron de aquel lugar. Jesús, con su sabiduría, salvó a una mujer que era imposible de salvar. Nadie esperaba que Jesús diera aquella respuesta. Cada vez que leemos la Biblia, podemos ver cuán santo es Jesús y cuán grande es su amor. Lo único que podemos hacer es maravillarnos de su sabiduría. Por eso es muy absurdo que un hombre intente calificar a Jesús. Pero Nicodemo se consideraba conocedor y es por eso que según su propio juicio no era posible renacer. Incluso nosotros no podemos comprender. Pero realmente, si Jesús dijo que si no nacemos de nuevo no podemos ir al reino de Dios, entonces esa es la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús le hablaba sobre este aspecto que Nicodemo no podía aceptar. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo no recibió la palabra de Jesús. Él quería aceptarla dentro de su propia burbuja de juicio. Si la sabiduría de Nicodemo fuera del tamaño de un puño,
entonces la sabiduría de Jesús sería más grande que todo el universo. ¿Cómo podría Nicodemo con su sabiduría entender a Jesús? Aunque creemos en Jesús, muchas veces no logramos comprender a Jesús. Sin embargo, creemos porque Él es Dios. Es muy triste, pero Nicodemo no puede creer en Jesús. Si no nace de nuevo el hombre con este cuerpo, no podemos ir al reino de Dios. Este cuerpo nuestro debe envejecer y morir. No puede ser usado en el mundo eterno. Necesitamos un cuerpo eternal. Con nuestra pequeña sabiduría es imposible entenderlo todo, aunque hay momentos en que logramos comprender la enseñanza de Jesús y puede que también podamos comprenderlo, pero hay que creer en Jesús. No solo debemos aceptar lo que entendemos, también debemos creer en lo que no podemos entender. En San Juan capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Con nuestra comprensión humana, ¿cómo puede haber un agua con la que no volvamos a tener sed jamás? Es una palabra absurda, ¿no? ¿Dónde puede existir un agua que nos quite la sed para siempre? Eso no podemos comprenderlo. Pero, ¿saben qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella creyó, superando su comprensión humana, botando su propia comprensión y su propio juicio. Únicamente creyendo su palabra podemos entrar al mundo de Jesús. Conozco un anciano que se dedica a la producción de melones. Él cultiva melones en la región de Seongju, en la provincia de Gyeongbu. Existen aproximadamente 4.000 agricultores que se dedican a la producción de melones en esa región. Y esa producción cubre todo el mercado de melones en el este de Corea del Sur. Anteriormente los coreanos consumían melón rana. ¿Saben por qué se le llama melón rana? Es porque la cáscara del melón se parece a la piel de la rana. Por eso se llama así. En aquel entonces el melón rana era el más popular, el más consumido por los coreanos. Pero hoy en día el melón Seongju es más apetecido y consumido que el melón rana. Y el mejor productor de melones Seongju en aquella región es el anciano de nuestra iglesia. Un día, mientras se dedicaba a la producción de melones en invierno, todos sus melones se habían muerto congelados por el frío. Por tal motivo, los agricultores estaban tristes y preocupados. Se habían perdido los melones de todos los campos. Pero había un campo en el que los melones seguían vivos y verdes. Todos los agricultores se reunieron en este campo. El anciano Son Imo era el dueño de aquel campo de melones. Señor Son, ¿por qué los melones de su campo no han muerto? Y él les respondió, según mi punto de vista, hay inviernos más fríos que otros, pero este invierno supuse que sería muy frío. Y es por eso que conseguí un secreto para vencer al frío. Nadie había pensado en la forma de vencer al frío. El anciano Son Imo, mientras asistía a nuestra iglesia, recibió el perdón de sus pecados y aprendió a humillar su corazón. Es mucho más avanzado en este aspecto que otros. ¿Cómo es que existe un secreto para vencer el frío en los sembrados? Vamos a pensar en el continente africano. La gente puede comer muchas frutas y verduras, ¿no? ¿Acaso no han visto que en el Polo Norte la gente come grasa de cerdo para soportar el frío? Eso se debe a que la grasa le ayuda a vencer al frío. Al igual que nosotros, los melones también necesitan algo que les ayude a vencer el frío.
y esa persona escribe en notas sobre melones una vez al mes en los periódicos, y por eso es muy famoso en aquella región. Mientras que otras personas, al descubrir secretos para producir melones los ocultan para ellos mismos, él les enseña en forma gratuita a todos los agricultores cómo sembrar y cosechar mejores melones. Después de un tiempo de la siembra de los melones, sucede la primera etapa de florecimiento y producción de frutos. Luego de descansar un poco, llega una segunda etapa de producción de flores y frutos. Y después de descansar otra vez, pasa a una tercera etapa de floración y producción de frutos. Luego de producir esa tercera cosecha, la planta del melón se seca, sin que haya una causa como demasiado calor o mucho frío. Había buen sol. Oye, melón, ¿por qué te secas tan rápido? Pero tú no puedes hablar con un melón. Lo sorprendente es que en el campo de calabazas, aunque había calabazas y melones por igual, las plantas de las calabazas eran muy resistentes, y mientras que el tamaño del melón era del tamaño de un puño, las calabazas eran enormes. Entonces se puso a pensar, si la calabaza es tan grande, ¿por qué los melones son tan pequeños? Luego de investigar las posibles razones, comprendió que el problema estaba en la raíz. La raíz del melón era tan pequeña como un dedo meñique. En cambio, la raíz de la calabaza es tan gruesa como el dedo pulgar y se arraiga muy bien a lo profundo de la tierra, lo cual le suministra muchos nutrientes a los frutos. Es por eso que las calabazas crecen mucho y los melones no. Esto fue lo que comprendió y desde entonces empezó a usar fertilizantes que fortalecieran la raíz de los melones. Aunque era verdad que los fertilizantes ayudaban a fortalecer la raíz de los melones seguía siendo más débil que la raíz de las calabazas y no podía producir mucho. El problema es que la raíz es débil. ¿Cómo podría fortalecer la raíz? Tuvo que investigar mucho y caminando un día mientras sembraba los melones, sembró el melón y luego una calabaza. Melón, calabaza, melón, calabaza, melón, calabaza, melón, calabaza. Todas las plantas brotaron bien y cuando ya crecieron 10 centímetros, él cortó el tallo del melón en diagonal. Después de cortarlo, arrancó la raíz sobrante del melón y la tiró. Luego también cortó en diagonal el tallo de la calabaza y así, en el tallo de la calabaza, injertó el tallo del melón. Ya que la raíz de la calabaza es gruesa, resistente, está bien arraigada a la tierra y absorbe muy bien los nutrientes, luego de injertar el tallo del melón sobre el tallo de la calabaza y luego de ajustarlo bien con amarres, se logra conectar bien el tallo del melón con la raíz de la calabaza y entonces con los nutrientes que absorbe la raíz de la calabaza, el melón crece muy bien, florece una vez, da el fruto, luego reposa. Luego florece y da frutos por segunda vez. Después reposa y vuelve a dar flores y frutos por tercera vez. Llegando a esta etapa, los anteriores melones morían, pero estos podían florecer y dar frutos por cuarta vez, incluso por una quinta vez. Y algunos melones son capaces de florecer y dar frutos hasta 6 veces. En pocas palabras, el anciano Son podía duplicar sus ganancias. Sus melones eran muy grandes y muy resistentes, y el anciano Son les enseñó este secreto a todos los agricultores de la región. Así, su producción de melones se multiplicaba y entonces obtenían muy buenas ganancias. Todo había cambiado, y eso es de lo que hoy les quiero hablar. A través de este ejemplo, puedo decirles que la vida de fe es igual. Si el melón tuviera buena raíz,
podría dar buenos frutos por sí solo, pero su raíz es mala y débil, por lo tanto no puede dar buenos frutos. Entonces, cortando el tallo del melón y botando su propia raíz, cuando lo injertamos a la raíz de la calabaza, podrá dar buenos frutos. Cuando mi corazón está conectado a mis propios pensamientos, esos pensamientos lascivos, vergonzosos y sucios suben a nosotros. Cuando cortamos la relación con nuestros propios pensamientos y nos injertamos en el corazón de Jesús, a eso en la Biblia se le dice nacer de nuevo. Según mi punto de vista, yo sigo siendo pecador, pero al verme con los ojos y pensamientos de Jesús, yo ya no soy pecador, porque tirando mis propios pensamientos y desconectándome de ellos, cuando mi corazón se conecta al corazón de Jesús, me hago uno con Jesús. Un solo corazón, un solo pensamiento. Estoy unido con Jesús. Aunque yo he robado y mentido muchas veces, aunque yo soy mentiroso y ladrón, y según mi punto de vista soy pecador, pero Jesús me dice que no soy pecador, me dice que soy justo, santo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es algo asombroso, ¿no? Yo creí en eso. No es que no haya pecado. Aunque he pecado, no es que la cruz de Jesús me haya limpiado solo por un determinado tiempo, sino para siempre. Con la sangre de Jesús en la cruz, mi pecado fue limpiado. Estoy seguro de eso. Aunque mis pensamientos me dicen que soy pecador, al leer esta Biblia, soy justo, soy santo, soy limpio. Si la Biblia dice que soy limpio, entonces lo soy. Si la Biblia dice que soy limpio, entonces así es. Boté mis pensamientos y creí en la palabra de la Biblia. Mi corazón es limpio. Antes no podía decir eso porque yo pequé. De niño entré al campo de muchas personas a robar papas y maníes. Eso es pecado, eso es robo. También mentía y por eso creía que soy pecador. Pero Jesús me dice que soy justo. Dice que no tengo pecado. Yo cometí pecados. Entonces, ¿cómo es que no soy pecador? Mi corazón me dice que soy pecador, pero Jesús me dice que soy justo. ¿Cómo es que soy justo? Porque Él limpió todo mi pecado con su sangre en la cruz. Es por eso que decidí creer en la palabra de Dios y no en mi corazón. Según mi punto de vista, yo soy pecador, pero mediante la sangre de Jesús en la cruz, mis pecados fueron limpiados completamente. Ante los ojos de Jesús, yo soy limpio. Ante los ojos de Jesús, soy santo, soy justo. Pónganse a pensar, ¿yo estoy en lo correcto o Jesús? No hay nada más que decir. Jesús dice la verdad. Así acepté la palabra de Jesús en mi corazón. Yo soy justo, soy santo, porque Jesús pasó el juicio por mí. Una vez yo fui a Ghana, África, en el año 2012. En aquel entonces la primera dama de Ghana dio las palabras de felicitación a nuestro campamento. Aunque el evento ya había concluido, la primera dama se quedó hasta el final para hablar conmigo y ella me dijo que su esposo, el presidente, estaba muy mal de salud, que estaba a punto de fallecer y me pidió orar por él, así que fui a verlo. Yo llevé al coro gracias y ellos le cantaron 2 canciones de Ghana. Él se llamaba Jonathan Mills y hablé con él. El presidente me dijo que él había asistido y servido a la iglesia desde niño, pero que tenía una preocupación antes de morir. ¿Cuál es?, le pregunté. Tengo pecado, me dijo. Su excelencia, ¿usted cómo sabe que tiene pecado? He cometido pecado y por lo tanto soy pecador. Le dije,
No es así, Su Excelencia. Él se asustó. ¿Cómo es posible que no sea pecador? Así es, Su Excelencia. ¿Cómo es eso posible? Jesús murió por nuestros pecados. Él quitó el pecado de Su Excelencia. Usted es santo, Su Excelencia. Usted es justo. Y le mostré con la Biblia. Aquel día el presidente se alegró en gran manera. Él es uno de los presidentes que nunca podré olvidar. Y cuando me encuentro con otros presidentes, siempre les he compartido lo mismo. El presidente se alegró mucho y después de 4 horas, el presidente partió al reino de Dios, habiendo recibido el perdón de sus pecados con mucho gozo. Partió con mucho agradecimiento. Es la primera vez que veía a un presidente tan valioso como él. Dios realmente nos ama mucho y es por eso que limpió nuestros pecados como blanca nieve. Aunque nosotros parecemos pecadores por haber cometido pecado, la palabra de Jesús dice que en la cruz Él nos limpió, que ya recibió el castigo por nuestro pecado. Por eso debemos creer en esta verdad. Aunque siento que soy pecador, si Jesús dice que somos justos, entonces lo somos. Si Él dice que somos limpios, somos limpios. Si nos llama santos, lo somos. De esta forma, desechamos nuestro pensamiento para creer en Jesús. Con esa fe, podemos ser uno con Jesús, y así la gracia y la bendición de Dios estará con nosotros. Nos vemos en la próxima sesión. La gracia de Dios abunde en ustedes. Muchas gracias.